Bueno, queríamos saber más o menos cuál es tu apreciación como intelectual, como investigador, como hombre de prensa, respecto a toda esta reivindicación marítima de Bolivia. ¿Cómo ves tú este conflicto, esta situación? Bueno, yo la verdad es que soy un ferviente partidario de que Chile arregle la situación con Bolivia, reconozca que a Bolivia se le usurparon territorios que legítimamente le pertenecían en una guerra fratricida y que le dé ahora un acceso soberano al mar como compensación por lo que se le despojó a Bolivia. También es que estoy interesado en que Chile arregle este diferendo que no nos conviene a ninguno de los dos países, porque esto entraña un gasto en armas, una preparación constante para un posible conflicto que la verdad es un lujo que no se pueden dar en nuestra economía. Y frente a un problema que yo creo que los chilenos tienen eh, un poco interés en que se mantenga esta situación, porque yo recién estuve en Coyhaique el fin de semana y lo cierto es que ahí me testimoniaban de que había gente que durante toda su vida en la Patagonia jamás iban a llegar siquiera a Santiago, menos todavía iban a conocer el norte del país. Y lo mismo del otro lado, del norte de Chile, es decir, la inmensa mayoría de los habitantes no van a llegar jamás a la Patagonia ni a la Araucanía, incluso a la propia capital. Entonces, somos un país de una diversidad muy enorme, un país muy extendido, y lo cierto es que lo que pasa en el sur muchas veces tiene poco interés para los del norte y viceversa. Entonces, para mí es un conflicto artificial, chauvinista, manipulado por los políticos nuestros que saben que en el patrioterismo pueden alcanzar dividendos políticos. Porque lo justo sería, si tuviéramos estadistas en Chile, que estos estadistas hubieran propuesto al país una fórmula de solución, que le dijeran a los chilenos, mire, ¿qué sentido tiene seguir gastando y preparándonos para esta guerra cuando en realidad con esos recursos podríamos patrocinar una cooperación entre nuestros países, una integración, entre otras cosas para explotar en conjunto los enormes recursos naturales que tenemos en nuestra común frontera con Bolivia, con Perú y con Argentina? Yo creo que a los chilenos se les podría convencer de una solución al respecto, si, claro, si les señalamos lo absurdo que es mantener este estado de cosas, y lo injusto además, que es mantenerlo cuando lo cierto es que Chile ganó una guerra acicateada por los intereses económicos extranjeros instalados en el norte o en la frontera de nuestros tres países. En estos días he estado pensando en el tema de la Araucanía, en la demanda de los mapuches. Y entonces, cuando uno comprueba que ya en los albores de nuestra independencia, Bernardo Higgins le reconoce a los mapuches un territorio propio, una nación. Le reconoce primero como nación y le reconoce un territorio propio, ¿no es cierto?, al sur del río Biobío, que incluso separó a nuestro país, a nuestra geografía, ¿no es cierto?, abruptamente, con toda una región que no era chilena, sino que reconocida como araucana, se le decía entonces. Y nadie tuvo problemas con esto, y por el contrario, O'Higgins y los primeros gobiernos reconocían el mérito que tenían los mapuches en el apoyo a la emancipación, y reconocían de que eran nuestro pueblo fundacional, que eran una nación y que tenían derecho, ¿no es cierto?, a vivir en esa zona. Y se hicieron tratados, se firmaron protocolos como el de Tapigüe, que, bueno, Chile le reconoce esta frontera a los mapuches, y los mapuches reconocen el legítimo derecho de los chilenos a traspasar esta frontera para poder seguir hacia el sur, hacia los territorios chilenos. Entonces, si pudimos tener una convivencia que duró poco, muy poco, fundada, ¿no es cierto?, que éramos un país dividido por un
territorio que era legítimamente los mapuches. ¿Por qué hoy día no consentir con la idea de que ese enorme desierto, reconocer una vía de acceso, un camino que le lleve a un pedazo de costa que la puedan convertir en un puerto soberano? ¿En qué nos va a afectar? O sea, en el tránsito del sur a norte de este país no va a afectar de que estemos cruzados en el desierto por una carretera o algo que se le parezca. Entonces, lo cierto es que aquí hay un conflicto artificial, insensato, fratricida, y yo no tengo ningún problema como chileno en abogar por el justo derecho de los bolivianos a demandar una salida del mar y el empecinamiento absurdo de nuestro país de mantener ahí una oposición no a la recuperación de las tierras que perdieron los bolivianos, sino que simplemente a una salida soberana al Pacífico. Soberana, siempre soberana, ya. ¿Qué crees tú que va a pasar si la Corte, por ejemplo, de Justicia dice que Bolivia tiene la razón y que Chile tiene que dialogar y conversar? ¿Qué va a pasar? Bueno, con Chile, lo que pasa es que la Corte lo único que va a poder hacer es combinarnos a dialogar. Sí. Pero ¿Qué va a pasar con Chile en ese caso? Chile va a decir lo de siempre, hipócritamente ha dicho siempre, que hipócritamente también lo dijo el presidente Ricardo Lagos. Aquí estamos, dispuestos a conversar, a seguir conversando. Pero el problema es que hemos estado conversando por un siglo y no se ha llegado a ninguna solución. Entonces, a mí me gustaría, la verdad, que un fallo arbitral que le obligara a Chile a concederle una salida al mar a Bolivia. Eso es lo que me gustaría. Pero, en fin, con la obligación de conversar, puede que esto se constituya en un paso más hacia esa justa demanda, pero todavía va a ser insuficiente. Y me temo incluso que nuestras autoridades, por lo que ha sido su comportamiento en estos años, lo cierto es que sí, accedan a un diálogo que no lo van a cumplir, que lo van a diferir, que lo van a ningunear, y esta situación la van a mantener en suspenso. ¿Quiénes tendrían que hacer esto? Nosotros hacemos un esfuerzo, digamos. Movimientos sociales, los políticos, algunos políticos. ¿Quién crees tú? ¿El Estado? ¿En manos de quién estaría la solución? Yo creo que hay bastante cosas escritas, sí. Que hay intelectuales que han sido partidarios de esta solución, que son partidarios. Yo creo que hay estudios muy consistentes de los bolivianos, pero también hechos por nuestra Cancillería, en que reconoce los derechos bolivianos y las promesas que sí le hizo de resolver esta situación en el momento determinado. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar literatura al respecto, de que se escriban libros, se hagan documentales, se concedan entrevistas, ¿no es cierto?, que vayan llamando la atención sobre este fenómeno. Pero, como decía antes, creo que lo que merecemos es algunos políticos que realmente sean visionarios, es decir, sean estadistas, estén pensando más en el país del mañana que el presente, y se den a la tarea de promover esta solución, al costo que tenga. Pero en definitiva la historia reconoce más a los visionarios que a los políticos pragmáticos que se aprovechan de fomentar nuestras controversias para ganar dividendos políticos. Creo que en particular es la izquierda la que siempre ha estado más cerca de las demandas ciudadanas, de las demandas de los derechos humanos, de la sensibilidad hacia nuestros vecinos y hacia los pueblos que somos hermanos, la que debiera asumir como programa de acción, como postura ideológica, el buscar esta solución con Bolivia. Y creo que hay una buena coyuntura ahora en que los dos grandes bloques, el que se llama el duopolio político, está tan a mal traer y muy probablemente estén dadas las condiciones para que surja una tercera expresión en que pueda llegar a la moneda y tener una participación activa en el Congreso. Yo quisiera ver a todas estas personas en el Congreso Nacional pronunciando discursos a favor de la hermandad con nuestros vecinos, y que llegara alguien a la moneda que con un sentido, como digo, histórico, de estadista, busque una solución, se la proponga
a los chilenos concuerde con los bolivianos en una paz permanente, en un tratado, en un nuevo tratado que sea permanente y nos permita, bueno, mirarnos a las caras de nuevo y reconocernos como latinoamericanos. ¿Tú ves alguna relación entre este tema marítimo y esta cerrazón chilena a Alemar, a Bolivia, ¿sí?, con temas de identidad chilena? ¿Asocias algún vínculo? Porque nosotros hemos escuchado de algunos pensadores que ven mucho, no se da de mar a Bolivia porque Chile es un país guerrero, que la sangre derramada y toda esta argumentación tan... Bueno, hablando de identidad, la verdad que nuestro país es uno de los que tiene menos identidad en el continente y en el mundo. Ya muchos han dicho que fuimos primero un Estado y después una nación. La verdad que aquí hubo un Estado, se fundó el Estado de Chile, pero los que vivían en todos nuestros territorios eran personas muy diversas. Teníamos a los atacameños en el norte, y todavía existen. Tenemos una cultura del país que es del centro, la cultura agrícola, la de los guasos, la chamanta, la cueca y todo esto. Y tenemos una cultura muy diferente allá en el extremo sur del país. Es decir, el otro día un periodista mapuche me recordaba, que él recorría mucho el país, nunca había visto guasos con manta en Arica, ni menos todavía los podía encontrar en la Patagonia. Eso un poco refleja que somos culturas distintas. Y entre ellas tenemos la cultura, bueno, mapuche, de nuestro pueblo fundacional, que es distinta. Es cierto, como dice el historiador Villalobos, que el 90% de los chilenos tenemos sangre indígena en algún porcentaje, pero eso no nos convierte necesariamente en mapuche, ni en españoles con sangre indígena. Nos convierte en un híbrido distinto. Hay una población chilena pero que reconoce muy distintas vertientes en su génesis, incluso étnica y cultural. Y tenemos esta identidad de los mapuches, por ejemplo, que digo, en los albores de la independencia se reconoció no solo como una nación, sino que como un Estado. Por eso es que hoy los mapuches, cuando hasta hace unos 10 o 20 años buscaban solo el reconocimiento de su etnia, ya hoy día ellos no solo reconocen su etnia, sino que se reconocen como nación, y muy próximamente van a estar demandando el derecho a ser Estado. Y claro, y ahí se van a complicar las cosas para nuestro Estado nacional, porque probablemente lo que van a querer los mapuches que se les vuelva a reconocer las fronteras que alguna vez el país las reconoció en tratados. Este país que dice respetar los tratados y combinar a los bolivianos y peruanos a respetarlos también, y sin embargo al interior no los respetamos. Sabemos que tenemos otra cultura, la Rapa Nui, que casi nada tiene que ver con nosotros, que es una verdadera colonia en ultramar, y que probablemente sería muy justo, ¿no es cierto?, que esos territorios también se independizaran del nuestro. ¿Por qué no? Yo creo que la palabra más apropiada puede ser no la independencia, porque a nadie puede convenirle. Tampoco a los mapuches les conviene una independencia total, pero sí una autonomía, que se reconozca la autonomía de estos pueblos. Entonces, respecto a los peruanos y los bolivianos, lo cierto es que nuestra identidad es bastante pobre, porque ellos tienen una identidad mucho más marcada por el indigenismo, por la unidad racial, por las lenguas que todavía son activas, vivas, se hablan todos los días. Lo cierto es que tenemos una pobre identidad en lo cultural, hasta en lo culinario. En lo musical también somos expresión de muy distintas cosas. Esto de que se dice que en la fonda del 18 se baila cueca es un mito. En algunas se baila cueca, en otras se baila cumbia y otros bailes, y eso también debilita nuestra identidad, muy poca identidad. ¿Cuántos niños chilenos saben bailar cueca, saben hablar en mapudungún, por ejemplo? Ni los propios mapuches. Hoy día los mapuches están reconociendo esfuerzos para reponer la lengua que fue de alguna forma avasallada, ¿no es cierto?, por la cultura de este Estado que nació primero antes de nación.
los historiadores nuestros se han empeñado en hacernos creer de que somos una raza especial, somos luego la raza chilena. Nada más absurdo que eso, somos una fusión de culturas, de etnias, de formas de hablar distintas entre el norte y el sur, de comidas distintas entre el norte y el sur, de economías completamente diferentes, las del norte que las del sur y las del centro del país. Este es un país de pobres identidades, no por eso uno va a sentirse menoscabado. Estamos en construcción de nuestra identidad, pero la construcción de nuestra identidad pasa por el reconocimiento de otras identidades que tienen que prevalecer con la nuestra en nuestro común territorio. ¿Y no es un dejo de identidad guerrera, por ejemplo? Hay algunos autores que hablan que Chile se construye como desde la guerra y esta cosa militar. Bueno, esa cosa militar tiene dos vertientes. Una, el que era un pueblo aguerrido era el pueblo mapuche, que no, costó mucho que lo pudieran doblegar. Los españoles, hasta que terminaron los españoles conviniendo, tratando con los mapuches, reconociéndoles también territorio y derechos, porque no pudieron vencerlo y aplastarlo. Entonces viene de ahí también la cosa guerrerista. Por supuesto somos hijos también de los conquistadores, que desde luego fueron personas con espíritu guerrero, como todos los conquistadores españoles y portugueses que llegaron a nuestro territorio. No veo que tengamos una identidad especial, pero sí, políticamente, culturalmente, desde que somos pequeños nos están metiendo la idea de nuestro nacionalismo, de nuestra idiosincrasia, de la necesidad de defender nuestros derechos por la fuerza. En el escudo nacional, la leyenda por la razón o la fuerza, una leyenda que ya debería ser eliminada en nuestro escudo, ¿no es cierto? Y debería ser por la razón, y no la fuerza. Por la fuerza de la razón. O por la fuerza de la razón, cualquier cosa, pero claro, se ha construido una identidad en este aspecto que, bueno, que es perniciosa, porque la verdad es que uno debería mirar a los pueblos pacíficos, a los que arreglan sus controversias mediante el diálogo y el reconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales, de las instancias que existen hoy día para superar los conflictos entre las naciones, y no estar pensando en que la superioridad de nuestro ejército, ¿no es cierto?, es la que tiene que darnos la razón, ¿no es cierto?, en las cosas que se pretenden. Por el contrario, creo que es una de las cosas que uno debe avergonzarse, como por lo menos yo me avergüenzo, es del rol y comportamiento de nuestras Fuerzas Armadas, que no son ellas las que han combatido contra los enemigos exteriores, ha sido el pueblo armado, movilizado, el que enfrentó incluso la guerra del Pacífico. Los militares observaron todo desde Santiago y no hay víctimas casi entre los militares en nuestra historia de confrontaciones. Sin embargo, hay muchas víctimas entre la población civil de manos de los militares. Yo una vez escribí y me procesaron en el gobierno de Pinochet porque dije que los militares habían victimizado a más chilenos que a los extranjeros con los cuales habíamos combatido en guerra, y una comprobación empírica. Son miles y miles los chilenos que han caído bajo las armas que el pueblo chileno le da a los militares para defenderlo y no para pisotearlo. Las víctimas de la dictadura no son nada al lado de todas las víctimas de gobiernos y de gobernantes que les rendimos pleitesía, como un asesino llamado Arturo Alessandri Palma, que cometió masacres por doquier, o Carlos Ibáñez, y las víctimas que muchos gobiernos, incluso más republicanos, tienen a su haber, ¿no es cierto?, en esto de usar a las Fuerzas Armadas para, contra su propio pueblo. La masacre, el exterminio, la política de exterminio, en la llamada pacificación de la Araucanía es una vergüenza, como lo que sucedió también en nuestra Patagonia con los conquistadores ya chilenos, no españoles, que fueron a hacerse de estos territorios sobre la base también de eliminar a los habitantes originales de esas extensiones. Entonces, a mí me avergüenza la Fuerza Armada. Quisiera un país que fuera disolviendo sus Fuerzas Armadas, o por lo menos sometiéndolo a un control mucho más estricto, y que no siguiera, por ejemplo, otorgándole el 10% de las ventas de todo nuestro cobre
no sé, para que ellos puedan tener más armas y constituirse en una potencia militar en América Latina frente a nuestros vecinos. Chile es el país que más gasta en armas en relación al tamaño de su economía en la región. Y objetivamente es un país que está mucho más armado que Bolivia y Perú y que la propia Argentina, ¿no es cierto?, para enfrentar un conflicto. Cuestión absurda, completamente absurda, desquiciada, y que, claro, estaría fundamentalmente de la política y de los políticos corregir. Tú que trabajas en un medio de comunicación, ¿cómo ves el papel de los medios? ¿Cómo ves el papel de todos estos instrumentos intermedios de estos aparatos ideológicos del Estado? Bueno, los medios de comunicación son hoy día un agente cultural importantísimo, el que más influye en la formación de los pueblos. Ya no es la educación formal, primaria y secundaria, la que le hace adquirir conciencia a los chilenos. Hoy día la educación primaria y secundaria es parte de la instrucción, que lo curioso es que en este país hubo gobiernos que se dice que hicieron mucho por la educación en nuestro país, pero lo cierto es que no hicieron mucho por la educación, sino que por la instrucción. Hubo hasta rectores de la Universidad de Chile que patrocinaron la necesidad de que todos los chilenos supieran leer y escribir y se capacitaran para las obras manuales, pero nada más. En eso consistía la instrucción. Y se hizo mucho al respecto, pero no se ha hecho mucho para educar al país, porque educar a los chilenos es hacerlos ganar conciencia respecto de su rol en la sociedad, que es pensar y transformar el mundo. Para eso vivimos, para pensar y transformar el mundo. Los chilenos hoy día no están en capacidad de pensar realmente y transformar el mundo cuando existen mitos, prejuicios del tamaño de los que se oponen a una solución con Bolivia. Los medios de comunicación y los periodistas en particular deberíamos estar abogando por una solución con Bolivia, abogando por una posición latinoamericanista y tercermundista, y no estar abogando por nuestro ingreso a los países más poderosos del planeta, cuestión además que es una estupidez, una falacia, porque seguimos siendo un país subdesarrollado, monoproductor y con una inequidad asombrosa entre el ingreso de los pobres y los ricos. No es un país desarrollado el que pueda extinguir estos niveles de desigualdad. Así que nos falta mucho y por supuesto que la prensa es la que más puede hacer al respecto, pero yo creo que lo hacemos algunos periodistas, periodistas que incluso estaban en Bolivia para expresar nuestro punto de vista y que los bolivianos entiendan que no todos en Chile se oponen a una solución armoniosa, que habemos quienes estamos empeñados en esta tarea, pero no es que seamos pocos, tenemos poco poder como para poder alimentar más estas ideas en el seno del pueblo, cuando los grandes medios siguen controlados por los intereses económicos, que por cierto no les interesa una solución con nuestros países vecinos, porque ellos no tienen fronteras, porque ellos invierten donde quieren invertir, trasladan sus capitales a uno u otro país de acuerdo a la conveniencia, pero no tienen ningún ánimo patriótico en realidad. El ánimo patriótico debería tenerlo los chilenos, que entendiendo que se hace patria también de la mano de nuestros vecinos. Volviendo a lo que mencionaba anteriormente sobre el posible o eventual rol que debiese tener la izquierda como en un discurso completamente diferente, pero que hoy día al parecer que en algún momento existió en Chile, quizás hasta antes del golpe militar, una idea latinoamericana que, no sé, por ejemplo el Partido Socialista tenía bastante. ¿Qué pasa hoy en día que nosotros nos encontramos como en esta izquierda, como lo plantean hoy día estos gobiernos de centro izquierda con estas posibles eventuales candidaturas? Nos encontramos una disonancia entre la derecha y la izquierda, sino más bien encontramos una foto en el Mercurio donde está el presidente del Partido Comunista, donde está la gente de la UDI. ¿Cómo, si hoy día la izquierda debiese propiciar un discurso distinto, qué izquierda? ¿Esa izquierda? No. ¿Otra izquierda?
No, yo estoy hablando más bien de los izquierdistas más que de la izquierda, porque lo cierto es que no tenemos una izquierda orgánica hoy día en el país. Tenemos un montón de expresiones distintas y muy contradictorias. Desde luego quienes se dicen de izquierda o de centro izquierda y todavía son parte del oficialismo y pertenecen a la nueva mayoría, para mí, hace rato que dejaron de ser de izquierda. Cuando el Partido Comunista anda más preocupado de conseguir votos y cupos al interior de la coalición que de plantar y defender posiciones. Cuando hay un Partido Comunista que es cómplice de que el Estado chileno no le reajuste debidamente los salarios a los trabajadores. Cuando tenemos un Partido Comunista que, bueno, a lo sumo, manda mensajes de solidaridad con las luchas eh, eh, del mundo, los populares del mundo, pero un partido que no tiene mucho interés, por ejemplo, en hacerse presente en las exequias de un Fidel Castro, pese a que por tantos años vivieron a expensas de Cuba, recibieron el asilo de la Revolución Cubana, y hoy día, claro, se avergüenzan de esa relación y ceden al discurso de la derecha en términos de que Chile sí es una genuina democracia, pero no la de los cubanos, que ha generado más igualdad, más educación, más bienestar, más justicia social en general, que son los grandes objetivos que debería tener la izquierda. Yo me refiero a esa cantidad de expresiones sociales, políticas también, estudiantiles y otras vanguardistas, que sí tienen, porque cuando uno los escucha o son requeridos a dar opinión por los medios de comunicación, ellos sí dicen que son partidarios de una solución con Bolivia y con Perú antes, en fin, y de un proceso integrador con otros vecinos. Sí lo dicen, pero la cosa es que lo plasmen en sus programas, que lo plasmen en sus iniciativas. Yo creo que ahora ha llegado el momento de que esta multiplicidad de grupos dispersos se unan realmente, asuman el deber patriótico de unirse para hacer frente a estas dos coaliciones que ya no representan nada y sin embargo mantienen la hegemonía sobre nuestra política, sobre nuestras instituciones. Por eso que yo estoy muy optimista de que cuando la izquierda se rearme, se reagrupe, después del tremendo trauma que le causó el golpe militar y la dictadura, estas ideas se van a recuperar, porque eran las ideas que ya tuvo un Salvador Allende en su ánimo de estrechar lazos con los países del tercer mundo y muy especialmente de América Latina. La tuvo un propio Eduardo Frei Montalva, que también era partidario de que se buscara una solución armónica con Bolivia y con Perú. Y claro, cuando se recupere, la izquierda recupere representatividad, yo creo que van a prosperar estas ideas de nuevo y vamos a poder avanzar hacia una solución, pero todavía muchos operan con el trauma del poder de las Fuerzas Armadas, de no decir nada que le pueda molestar a las Fuerzas Armadas. Yo diría que al interior de quienes están en el gobierno, de la propia derecha incluso, diría que hay gente que estaría dispuesta, porque no son insensatos, y pragmáticamente se dan cuenta que nos convendría una solución con Bolivia, pero no se atreven a molestar a las Fuerzas Armadas, o bueno, o contrariar a la política exterior norteamericana, que naturalmente le conviene avivar estos conflictos regionales a objeto de hacernos buenos compradores de sus armas. Pero yo veo que en general en la juventud, en las organizaciones estudiantiles, gremiales, sindicales, cuando son interpeladas las personas, bueno, todos son partidarios de esta solución. El problema es que las buenas intenciones se estrellan con quienes están en la moneda, con la posición, por ejemplo, de un ministro de Relaciones Exteriores, que de haberse proclamado una vez de izquierda, hoy día lo vemos mucho más empeñado en consolidar tratados de libre comercio que favorecen a las grandes potencias, de tener una relación estrecha con las grandes potencias, congraciarse o agradar
a Estados Unidos y a su política exterior criminal, que realmente avanzar en una integración latinoamericana como fue tan proclamada por, como digo, por los gobiernos que hasta el momento del golpe militar. Si el propio Pinochet estuvo dispuesto a dar una solución con el presidente Banzer, el propio Pinochet, por las razones que hubiera querido, pero Pinochet estuvo dispuesto. ¿Cómo es posible que hayamos retrocedido tanto en esta situación?